Bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un taller más. Está con nosotros Jorge Herrera Irrieta para hablar sobre el sistema de seguridad social autodigestivo y Consideración Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Perdón, Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Les recordamos que este es un taller que realiza la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura. Entonces, es uno de los talleres que hemos venido realizando y pues bueno, ya estamos en la recta final antes de nuestro congreso para el día 14, 15 y 16. Le doy la palabra a Jorge. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches, compañeras, compañeros. Primero que nada, agradecer nuevamente a la SUNCISUIC que nos hace favor de invitar a este conversatorio. Ahora nos toca en esta segunda parte de nuestra participación hablar del pacto que llevamos a cabo entre la CONJUPAM y el ESME. Aquí tendría que poner en contexto a qué se refiere este pacto, por qué se da este pacto. Primero que nada, decirles que nuestra Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, que nació en 2006, a través de los años tuvo una vida intensa, sobre todo los 3 primeros años antes del decreto de extinción de Luz y Fuerza que afectó fuertemente a la Confederación de Jubilados. Sin embargo, bueno, se mantuvo esta confederación que estuvo a punto de desaparecer. Sin embargo, y hay que decirlo, no se hicieron las cosas jurídicamente de una manera correcta. Toda vez que somos una asociación civil, tenemos que cubrir con ciertos aspectos legales que al principio, en los primeros años, se cubrió sin ningún problema, pero después del 2009 empezaron estas anomalías que finalmente nos llevaron a actuar de hecho, pero no de derecho. Y esto nos llevó a una condición que tuvimos que replantear desde el punto de vista jurídico la existencia de nuestra asociación civil. Nosotros, cuando iniciamos el año pasado los trámites para volver a actualizar nuestros documentos, nos encontramos con la situación que ya no podíamos sostener el nombre de Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Y una opción, una salida que tuvimos fue que se denominara CONJUPAM AC. Nosotros entendemos que es la Confederación, pero finalmente es una figura asociativa diferente y entonces nosotros tenemos que ir paso a paso cumpliendo con lo que señala la ley en función de las asociaciones civiles. Entonces, por eso ahora pues nos denominamos CONJUPAM y hemos tenido nuevamente, por ser una figura asociativa diferente y nueva, hacer este pacto de unidad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Este pacto se inscribe en los términos del Estatuto del Sindicato Mexicano de Electricistas, en su artículo 17, fracción segunda. Ahí se habla de la realización de pactos. El sindicato puede realizar pactos en función de su independencia, de su política independiente y realizar este tipo de situaciones en marco de la misma ley. Eh, nos abocamos entonces en función de esta situación a ponerle fecha, toda vez de que nosotros desde febrero de este año ya tenemos los documentos y nos acredita legalmente como asociación civil el tema de la CONJUPAM AC. Entonces, se hizo la convocatoria, repito, en términos de los estatutos del Sindicato Mexicano de Electricistas, se firmó la circular, el oficio circular con fecha 16 de agosto y se realizó la asamblea el día
jueves 12 de septiembre. Para poder realizar esta asamblea, también el Estatuto del SME señala que se tiene que anexar a la circular correspondiente un documento con los motivos y objetivos de lo que se está planteando. En pantalla ven ustedes, este es el pacto. La primera parte del pacto, la introducción, bueno, pues acreditan a las personalidades, por un lado la CONJUPAM y por otro lado el Sindicato Mexicano de Electricistas. El documento lo firmamos el compañero Martín Esparza Flores como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y un servidor, Jorge Reireta, como presidente de la CONJUPAM. Se plantea una parte de motivos, una primera parte después de la presentación que se hace de la representación de cada una de las organizaciones firmantes del pacto. Y bueno, en estos motivos nosotros señalamos la problemática que venimos padeciendo los jubilados y pensionados de este país desde hace 27 años. Ahí está en pantalla, no sé si consideran conveniente que lo lea, y después continúa el tema de objetivos. Muy rapidito, es corto, dice motivos. La privatización al régimen de pensiones de 1997, que modificó la ley del IMSS y del SAR, y en 2007 a la ley del ISSSTE, constituyen de las más profundas reformas al periodo neoliberal, lo que ha representado que en 27 años las administradoras privadas hayan alcanzado el manejo de más de 70 millones de cuentas individuales con un monto superior a los 6 billones de pesos, en detrimento de miles de trabajadores que se retiran laboralmente con raquíticas pensiones. Aunado a todo esto está la aplicación ilegal de la UMA para el cálculo y pago de las pensiones, lo que genera un escenario dramático para los pensionados del país que están siendo condenados a una vejez de miseria. Reconocemos que con el actual gobierno ha existido, perdón, eh, una intención de corregir la situación. Sin embargo, las tres iniciativas promovidas y avaladas por el Congreso han beneficiado exclusivamente las instituciones financieras privadas que cuentan con más recursos para la especulación, obteniendo elevados ingresos cuyos montos ascendieron entre diciembre de 2018 a junio de 2020 a 56 mil millones de pesos. Por el contrario, los ahorradores dueños de los recursos han sido los únicos perjudicados frente a las turbulencias económicas y al raquítico crecimiento de la economía, presentándose continuamente lo que eufemísticamente se llaman minusvalías, es decir, pérdidas. Basta mencionar que para el primer trimestre de 2022 se registraron minusvalías acumuladas que ascendieron a 113.890 millones de pesos, monto equivalente al 21%, al 21.9% de los recursos administrados por las AFORES en ese momento. Mientras tanto, entre enero y abril de 2023, los trabajadores retiraron 7.582 millones de pesos de sus cuentas individuales de ahorro para el retiro, lo que representó un aumento anual de 2.7% en términos reales. Todo lo anterior nos demuestra que las modificaciones efectuadas por el actual gobierno, al estar inscritas en el sistema de cuentas individuales administradas por las AFORES, no corrigen de fondo el problema de los pensionados en México. Al final de cuentas, el gobierno que está por terminar en ese momento trasladó al gobierno dejando pasar una oportunidad histórica, trasladó el problema dejando pasar una oportunidad histórica de revertir en este tema la lógica neoliberal, tal y como lo recomienda el estudio de trabajo número 63 de la OIT de 2019, en que se demuestra el fracaso del modelo privado, señalando que de 30 países que tenían sistemas de cuentas individuales administradas por privados, 18 regresaron al sistema solidario. Esto es lo que se señala en esta segunda parte del documento, que son los motivos. Y finalmente vienen los objetivos, que me parece que es lo importante que pudiéramos el día de hoy comentar, platicar en este conversatorio. Dice objetivos. La firma del presente pacto
tiene como objetivos luchar por, uno, aumento de las pensiones y jubilaciones, evitando que haya pensiones por debajo de una pensión mínima vigente del IMSS. Dos, uniformar los criterios que generan beneficios de los sistemas pensionarios en cuanto al tope de 25 salarios mínimos. Tres, la elevación de las condiciones y calidad de los servicios sociales, médicos y especialidades para los adultos mayores. Cuatro, aumento al salario base de cotización para los trabajadores en activo. Cinco, eliminación de la inconstitucional UMA en el cálculo y pago de pensiones. Seis, defensa irrestricta y aplicación correcta de los derechos adquiridos de los jubilados, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Siete, crear un Instituto Nacional de Pensiones administrado por los trabajadores que termine con el sistema de cuentas individuales administradas por instituciones privadas y que posibilite el regreso a un régimen solidario e intergeneracional, siendo el gobierno garante de los recursos. El documento está firmado el día 19 de agosto de 2024, repito, por el compañero Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, y por un servidor, Jorge Reireta, presidente de la Conjupamacé. Este es, pues, el antecedente, primero la circular, los motivos por los cuales se desarrolla el pacto en términos de los estatutos del ESME, y luego el documento que refiere a las partes en una primera, en la parte superior, luego los motivos y los objetivos. Quiero comentar que en el desarrollo al final propiamente de la Asamblea de Pactos, pidió la palabra y participó el compañero David Villarroel a nombre del Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social como jubilado del SITUAM. Y él planteó ahí que debía de añadirse a los objetivos un punto que señalara la posibilidad de que se realizara en un futuro una convención nacional de jubilados y pensionados. Fue bien aceptada la propuesta del compañero David. Aparte, en ese momento estaba el conflicto de los jubilados de Argentina. Se acordó también hacer un pronunciamiento a favor de la lucha de los jubilados de ese país. Pero aquí el punto que se añadió, que me parece que nos sirva pues para esta discusión, es esta posibilidad de caminar a través de un ente que nos articule que pudiera ser esta Convención Nacional de Jubilados y Pensionados. Quiero comentar, ya vi que están conectados la compañera María Elena y el compañero Alfonso Ramón. Ellos recordarán que en el 2015 llamamos a una Convención Nacional por los Derechos Sociales y la Patria. Y verdaderamente el documento con los resolutivos es un documento muy completo. Y bueno, señalar, aquí tengo el documento de los resolutivos y señala que participaron más de 900 participantes de 43 organizaciones sociales de 10 estados de la República Mexicana. Eso fue el miércoles 25 de noviembre del 2015, el día que se realizó esta Convención Nacional por los derechos a la salud, pensiones y jubilaciones, seguridad social, trabajo y demás derechos sociales. Desgraciadamente, todos estos acuerdos que tomamos, estos resolutivos muy ricos en contenido, en el tema general de la seguridad social, pero más allá como derechos sociales, hicimos diferentes pronunciamientos. Sin embargo, pues lo que nos ha sucedido, esto pasó hace 9 años y después de la convención, después de la discusión y de arribar a estos excelentes acuerdos, no fuimos capaces de consolidarlos
y de crear esa organización que tanto necesitamos, que ya comentábamos la sesión pasada, que no basta con tener propuesta, no basta con tener la mejor intención, si no somos capaces de construir y articular a través de una organización todas estas ideas, todas estas iniciativas. De tal suerte que, bueno, pues el tema de hoy que nos convoca el día de hoy es este pacto. Y nosotros consideramos que a partir del pacto y de los acuerdos que se alcanzaron con los objetivos, eh, sumando el de la propuesta del compañero David Villarroel, pues nos puede permitir crear o intentar crear una vez más esta organización, este frente, como le queramos llamar, que nos aglutine, nos articule para alcanzar los objetivos que aquí señalamos. Son 7 puntos, nosotros los pusimos a discusión, se aprobaron todos por unanimidad en la Asamblea de Pactos y aquí hay que resaltar algunas cuestiones a consideración que nos parece que son importantes, como el primer punto, que es algo que nos puede, como demanda, juntar, que es el aumento de las pensiones y jubilaciones, evitando que haya pensiones por debajo de una pensión mínima vigente del IMSS, porque encontramos que hay cerca de 3 millones de pensiones que están por debajo de esta condición. Entonces, nos parece que es algo que nos puede permitir romper algunas inercias que nos han dividido, nos han separado y que por el contrario este tipo de demandas nos puede llevar a articularnos en la lucha. Pues esto es el tema, hoy es muy concreto, ya la semana pasada hablamos de la problemática en general de las pensiones y jubilaciones y esta forma de tratar los temas de una manera democrática, donde consultamos a la organización, llevamos la propuesta y la base lo discute y se aprobó el documento por unanimidad. Entonces ahora se trata de cómo lo arribamos, cómo lo llevamos a cabo. Yo quiero decirles que como Conjupam estamos en varias secciones de nuestra organización, particularmente en Michoacán y en Sonora, con compañeros cañeros de la región de Puruarán en Michoacán y compañeros de diferentes sectores en Sonora, particularmente en Hermosillo. Estamos trabajando ya las demandas para reivindicar a los trabajadores pensionados que tengan esta condición de pensiones de entre 2,000, 3,000 y 4,000 pesos, que son verdaderamente miserables y que pues obviamente que no permiten una vida digna, una vejez digna. Entonces ya lo estamos instrumentando, pero nosotros no queremos que quede solamente en demandas particularmente de nuestras secciones. Estamos planteando la posibilidad, y aquí lo comento, ayer tuvimos pleno de la Conjupam, y estamos viendo, poniendo una fecha que sería a finales de abril del año que entra, en el marco de la Semana de Seguridad Social que se celebra cada año en la Cámara de Diputados por mandato de ley, para ver si podemos concitar a partir de estos objetivos y particularmente este de que no haya pensiones mínimas vigentes, de las que tiene el IMSS, podemos concitar la unidad. Reconocemos que en la última iniciativa del presidente López Obrador, él elevó ya a rango constitucional que no puede haber pensiones por debajo de esta condición, pero no se incluye a los trabajadores de antes de 1997. Es decir, en el caso del Seguro Social, no entran los trabajadores de la ley del 73 y del lado del ISSSTE no entran los trabajadores del 2007 del décimo transitorio. Y son millones de trabajadores que están en esta condición. Entonces fue limitada
tanto en monto como en alcance del número de pensionados que podían arribar a esto de las pensiones del bienestar. Está acotado y aunque ya está elevado a ese rango, no se considera a los anteriores. ¿Qué buscamos con las demandas? Que se aplique una retroactividad y que sean incluidos los compañeros de la ley del 73 del IMSS y los del 10º transitorio del 2007 del ISSSTE. Entonces, este es uno de los planteamientos que estamos haciendo, resultado de esta asamblea de pactos, y bueno, pues los traemos aquí con ustedes y buscar nuevamente, reitero, ojalá y nos permitiera esto ir caminando juntos en una ruta de articulación. Pues eso sería de mi parte, compañera Alejandra, gracias. Muchas gracias, compañero Jorge. Bueno, pues vamos a abrir una ronda de preguntas, si desean levantar su mano. Y pues bueno, el documento, ¿nos lo vas a compartir? Ujú. No sé, alguien si desea participar. Hoy creo que no se encuentra el compañero que participó la otra ocasión. Ujú. ¿Alguien tiene algún comentario, compañeros? Yo, Jorge, por el momento, el Congreso no me quedó claro. ¿Se pretende hacer un Congreso nacional o un Congreso, de América Latina? No, sería una convención Ah, nacional, convención. Ok. sí, que tratara, bueno, ahí se propuso de jubilaciones y pensiones. Repito, nosotros en el 2015 celebramos uno que era más amplio, era sobre los derechos sociales, incluyendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el planteamiento. Se está reuniendo una promotora para organizar esta convención. eh, Tiene 3, 4 sesiones que viene con sedes alternas, se viene trabajando y nosotros estamos participando en él, ¿no? Estamos en el mejor ánimo unitario de lograr estas coincidencias. Entonces, ya ahí está el planteamiento y ahora nosotros planteamos este punto en específico y la posibilidad de arribar a una jornada de lucha en la última semana del mes de abril. Pero la propuesta concreta es una convención nacional. Primero que nos pongamos de acuerdo si sí o no vamos a ella y luego pues buscaríamos una fecha. Ujú. Ok, gracias. ¿Alguien más, compañeros, desea participar? Sí, profesor Sócrates. Sí, yo, lo que quiero comentar es que sí, realmente, históricamente ha sido muy difícil la unidad de todos los trabajadores, ¿verdad? No es ni siquiera de este año ni de hace 10, sino si hiciéramos toda una historia, ¿verdad? Desde antes de Flores Magón, pues siempre ha habido esa cuestión. Y una cosa que tenemos que tomar en cuenta es la permanente injerencia del Estado en la organización de los trabajadores. No arranca con el Estado revolucionario nacido de la Revolución Mexicana, desde Porfirio Díaz, ¿no? O sea, dentro del propio movimiento incluso hay gente que pues eso le da, no sé si seguridad, confianza o lo que sea, pero si uno lee la historia, pues Porfirio Díaz era constantemente señalado, incluso en la huelga esta famosa de Río Blanco de los textileros, ¿no? De acá de Veracruz, antes de que se diera la represión, tanto los obreros como los patrones
o sea, los dueños de las textileras llamaron al presidente Porfirio Díaz a que interviniera en el conflicto y que él fungiera como árbitro y que él diera una solución o una propuesta, ¿no? Y sí habló y dijo que los trabajadores tenían que regresar a su trabajo y ya, ¿no? Entonces, pues lógico que los trabajadores, pues ya después de eso, pues de esas intervenciones, pues se indignaron y es cuando se inició, ¿verdad? Se hizo todo lo que, bueno, ya vino de la tragedia, se puede decir incluso, ¿no? Y de ahí ha arrancado, ¿no? Con Madero, ¿verdad? En la Casa del Obrero Mundial, pues pidió permiso a Madero para crearse y se creó con Madero en 1913. La Casa del Obrero Mundial va a ser algunos, ¿verdad? Se ve como los primeros charros sindicales porque ellos firmaron un pacto con Obregón y con Carranza y se unieron con los batallones rojos, eran miles de trabajadores de diferentes sectores de la época, para combatir a los ejércitos campesinos de Zapata y Villa, agrupados en la convención, la Soberana Convención Nacional Revolucionaria. Y eso queda ya en los murales de Diego Rivera en Chapingo, ahí lo pueden ver, ¿no? O sea, como dice ahí, como los hermanos se terminaron peleando, o sea, obreros con campesinos, ¿no? Así. Y entonces van a ser los de la Casa del Obrero Mundial los que van a ayudar a derrotar a los ejércitos campesinos. En las batallas de Celaya, las cuatro batallas de Celaya, ahí estuvieron presentes los batallones rojos y para después combatir a Zapata lo mismo. Entonces, esa arranca. Luego vino la CROM, etcétera. Podríamos hacer un largo recuento. Pero hoy mismo tenemos un problema similar. O sea, el movimiento, antes pues, decíamos los independientes y los charros, ¿no? Pero hoy mismo los independientes y democráticos que decimos, pues también se han dividido, ¿no? O sea, hay los que pues se han acercado, ¿verdad? Incluso por ahí andaban construyendo, recuerdo que unos compañeros de Tabasco que se habían unido con nosotros en Sensusic y los apoyamos todo lo que estuvo en nuestras posibilidades. Después aparecieron por allá promoviendo una famosa central, o sea, una coordinadora de sindicatos obradoristas, algo así decían, y de la 4T. Entonces, eh, todo esto hay que ver las dificultades reales en las que tenemos, pero necesitamos una fuerza grande, de otra manera, ahora sí que implorando, pidiendo, ¿verdad? Estirando la mano, ¿verdad? Pues no, no se ha visto en la historia que haya funcionado, ¿no? En, en más de 100 años de historia del movimiento obrero y de sus organizaciones, no se ha visto que le haya funcionado mucho a los trabajadores, ¿verdad? Esa situación. Entonces, tiene que ser necesariamente de lucha. Entonces, este pacto yo lo incluí precisamente para que es necesario ampliarlo, o sea, ampliarlo quizá incluso en contenido, pero también es necesario ampliarlo, ampliando en términos de que se incorporen más organizaciones, de continuar así como estamos, ¿no? Y de que, pues muchos, yo he ido a varias sesiones de varios grupos, de continuar. En verdad, todos hablamos de unidad en todos lados, pero, o sea, nadie, o sea, dicen, únanse, pero en torno a mí, ¿no? Entonces yo les podría decir en un recuento actual de cuáles han sido los últimos procesos unitarios. El primero arranca con el Congreso Social. 2009, precisamente les acaban de dar el golpe mortal al SME, ¿verdad? De extinguir por decreto, ¿verdad? De Felipe Calderón, el, ahora sí la empresa de Luz y Fuerza del Centro. En ese contexto, en noviembre, recuerdo perfectamente, después por ahí del Día de Muertos, se lleva a cabo la primera, o sea, el Congreso, el primer Congreso Fundacional del Congreso Social. Ahí había muchos, los de la APO que acababan de dar una batalla en 2006, ¿verdad? Estaban, pues, una gama muy amplia, había mucha gente, fue en la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo estuve ahí presente, yo era el secretario general del Estawach, ahí estuvimos para impulsar. ¿Cómo arrancó todo? Martín Esparza al frente y Francisco, ¿verdad? Del de los telefonistas.
Ellos estaban ahí, ellos son los que encabezaban y los que inauguraron ahí en lo que fue el Cerro de las Campanas, que está allá a un ladito de la universidad, ahí fue esto. Ahí fue el primer proceso unitario. No quiero entrar en pormenores, el chiste es que después, ¿verdad? Cuando se da el problema de lo de Ayotzinapa, los compañeros convocan a una Asamblea Nacional Popular en torno a ese problema. Era un conjunto también de unidades. Yo estuve en esas reuniones de la Asamblea Nacional Popular. Después se va a dar otro alrededor de la CENTE. Convoca a formar primero la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Ciudad y el Campo, la ANANTRAC, ¿no? La CENTE. Y en torno a la CENTE se agrupan, ¿verdad? La ANANTRAC. Entonces ya tenemos tres: el Congreso Social, ¿verdad? La Asamblea Nacional Popular y luego la Asamblea. Ahora ya, ya nombrada ya no es la Asamblea Nacional de Trabajadores del Campo, la Ciudad del Campo, la ANANTRAC, sino ahora es de todas las resistencias, ¿no? Pero esas tres anteriores convocaron a uno que se llamó el Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo de México, el ENUP. A lo mejor usted debe estar enterado, compañero Jorge, ¿no? De eso, de esos procesos unitarios, el ENUP. Hicieron un montón de folletos, yo tengo varios de esos para crear una agenda, un programa de todos los trabajadores de México y del pueblo de México. Sí, y después se fue desvaneciendo, o sea, y ya el ENUP, yo ya no oigo que lo mencionen. Entonces, ese es en el ámbito así como más amplio, ¿no? Popular, de unidad, de procesos unitarios recientes. En el ámbito estrictamente sindical, pues está la UNT, ¿no? La Unión Nacional de Trabajadores, así, con sus, eh, ahora sí que agrupaciones que ha convocado esta asamblea el Encuentro Nacional de Dirigentes, ¿verdad? De sindicales y no recuerdo, el ENADI, que le dicen el ENADI, Encuentro Nacional de Dirigentes, sindicales, sociales, indígenas y no sé cuánta cosa más, ¿no? Campesinos, el ENADI. Luego está la nueva central de trabajadores. La idea de la nueva central era que, pues ahí estuviéramos, si no todos, la mayoría, ¿no? Pero bueno, no es el momento de decir las razones ni nada, sino solo como que hacer una relatoría de lo que hay de procesos unitarios. ¿Sí? En el ámbito sindical universitario de ciencia y tecnología, pues tenemos, no son las únicas, pero son tres de las más grandes, ¿no? En lo que es el FENSU, que es la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, que es lo que quedó del famoso Sindicato Nacional de Trabajadores, el SUNTU, que promovía el STUNAM, ¿verdad? Y que a decir de ellos, en las últimas que me dijeron que eran 8 organizaciones las que estaban en FENSO. Y luego tenemos la CONTU, que a decir de su información de ellos, dice que tiene 92 sindicatos y la mayoría son estatales. Y luego está la CENSUESI, o sea, nosotros, que nosotros decimos que gente, ¿verdad?, que está ahí, o como sea, en esa coordinación, pues aproximadamente ha llegado según a 50, ¿verdad? Pero ya en los hechos luego no están esos 50, ¿no? Estarán a lo mejor 30, yo creo que son los más continuos, ¿no? Entonces, pero los otros no están descartados, simplemente que, bueno, desconocemos las razones por las que su participación es más, como más limitada, ¿no? Está también la FENACIT, pero la FENACIT es más linda porque es una Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores, ¿verdad? De la ciencia y tecnología, del CONACYT, precisamente. Entonces, ahí están los investigadores de CONACYT, que pertenecen a los Centros Públicos de Investigación, a los CEPIs, creados por CONACYT, que son 27 CEPIs, ¿no? Entonces, para que vayamos teniendo un panorama así, una radiografía, diríamos, así, de cómo está la situación, ¿verdad? Usted mencionó al compañero David, ¿no? David, ese compañero ha sido uno de los más severos críticos del SME y de Martínez Esparza y de todo eso. Entonces, él ha sido una persona que ha sido un obstáculo en procesos unitarios. Solo lo menciono, ¿verdad? Porque usted lo destacó, ¿no? Allí en su relatoría. Y entonces, em, yo personalmente he sido objeto de críticas por él, por apoyar al SME, ¿no? Yo le dije, yo apoyo al SME y lo seguiré apoyando porque son los que han mantenido la lucha.
Si eso a usted no le gusta, pues vaya y dígaselo usted a ellos. Sí, dígales usted a ellos directamente qué es lo que piensa, ¿no? Pero bueno, esas son situaciones reales, digo, en que van creándose, ¿verdad? Situaciones de que es imposible llegar o arribar a una unidad más amplia. Acá en la nueva central, junto con la CENSUECIG, hemos promovido dos iniciativas, ¿verdad? Entre Nueva Central y CENSUECIG. Primero fue el Parlamento, ¿no? De los Trabajadores de México, el PAT, ¿no? El Parlamento de los Trabajadores Democráticos y todo eso. Ese Parlamento, ¿cuál fue así de una manera rápida y sencilla? El origen. Es que el gobierno acababa de ganar López Obrador y estaban haciendo parlamentos, ciudadanos, les decían ellos, ¿no? Pero en donde asistimos varias veces a ver sus eventos, nos daban, lo más que nos dieron 3 minutos para exponer, ¿verdad? Y luego ya a nosotros nos dieron 1 minuto para exponer a las organizaciones. Entonces, dijimos, no, pues, o sea, eso es de relumbrón, o sea, nomás es como para cumplir el requisito, diría la presidenta electa, no sé. Nada más que termine de cumplir el requisito ese ya, pero yo ya soy la presidenta casi, ¿no? Entonces, era nada más como para cubrir el requisito de que habían sido y poner ahí números, ¿no? Hicimos tantos parlamentos ciudadanos por todo el país y por eso ahora la propuesta, la iniciativa de ley de ciencia y tecnología, de educación superior, es esta porque está avalada ya por, y estuvieron presentes todas estas organizaciones y todas estas personas. Entonces, con base en eso dijimos, pues ahí no tenemos voz, o sea, realmente no nos están ni escuchando ni nos están tomando en cuenta. Entonces, hay que crear uno que sea el de nosotros, en donde podamos no hablar 1 minuto o 3 minutos, sino, ¿verdad? El tiempo que sea necesario. Y después vino la otra iniciativa también, que fue ¿verdad? Iniciada por la Censura Sigla Nueva Central, el de la Convención Nacional Democrática de los Trabajadores, ¿no? Que es, incluso hicimos una primera convención, ¿no? Y que, bueno, está pendiente ese proceso, ¿verdad? Entonces, pues como por decirlo, ahí vamos, en eso estamos. Pero este pacto que si firmó entre el ESME y con, con Jupam, es necesario que estemos más. Y yo creo que en nuestro Congreso de la CNCC debemos sacar como acuerdo, ¿verdad? En principio, pues respaldar ese pacto y decir que en todo caso se amplíe para que nos podamos incorporar más, ¿no? Porque ahí están cosas importantes y básicas, ¿no? En torno a la seguridad social. Y se le puede agregar lo que sea necesario, pero siempre en ese ánimo unitario de todos. Y yo creo que ese es lo que se tiene que poner en el centro y dejar de lado, ¿verdad? Posturas críticas que a veces no están, son infundios, diríamos. Hay disque críticas, pero que son infundios y también hay toda clase de maniobras, intrigas y demás cosas, porque eso son parte de las piedras que tenemos en el camino, ¿verdad? Con diferentes grupos. Entonces necesitamos encontrar la forma, pues, de poder arribar a esa unidad a través del medio que sea, ¿no? Y ensayar las diferentes Totalmente de formas. acuerdo, compañero. Ujú. Entonces, esa es esa es la propuesta que haríamos en este momento, ¿no? De que promovamos, ¿no? Dice el compañero, ya hay una comité promotor, que bueno, ¿verdad? Es bienvenido. Todos los esfuerzos de unitarios son bienvenidos. Entonces, pues sumémonos todos, ¿verdad? En nuestras organizaciones, nuestros sindicatos, o individualmente o como sea, pero a conformar esta unidad nacional, ¿verdad? De los trabajadores. A lo mejor no le ponemos etiquetas así nomás, ¿verdad? Ya, bueno, o ya que se verá qué etiquetas están de acuerdo en ponerle para que esto pueda funcionar. Pero yo, pues, desde que vi lo del pacto y leí el contenido, yo dije, yo estoy de acuerdo ahí con lo que dice. Y pues vamos a promoverlo. Y si eso, ¿verdad? Es la base, pues para adelante. Y si hay otro instrumento, pues lo que esté a la mano de nosotros. Gracias. Así es, profe. María Elena, ¿deseas participar? Sí, va a hablar de entrada el compañero Alfonso Ramón y Adelante. enseguida, si es posible, sigo yo. Adelante, Alfonso. Querría saludar
a todos los componentes de este conversatorio. Mucho gusto en volver a verte, en saludarte, compañero Jorge Herrera Ireta, y mucho gusto también en volver a ver al compañero Sócrates de Chapingo, que yo recuerdo, pero no sé si todavía sea, que fue secretario de Relaciones Exteriores del sindicato de Chapingo. Y nos da mucho gusto saludarte, compañero Sócrates. Te conocimos en un curso, un taller que dio la compañera Lourdes Martínez por parte del ESME. en las en oficinas del ESME. Ese curso se llamó ¿Qué tranza con las Afores? Ahí vimos, entre otros participantes, tu participación magistral, magnífica, y consideramos que este conversatorio se enriquece con tu presencia, amigo Sócrates, porque eres, entre otras cosas, un conocedor y un experto en temas de seguridad social, sobre todo en Afores. Entonces, queremos decir, mi compañera y yo, María Elena, que la Unión Nacional de Jubilados, Pensionados Civiles y Militares eh, eh, participó en esa convención que menciona el compañero Jorge, y que fue realizada por el mes de noviembre del año 2015. Ahí pudimos participar. También queremos decir que a mucho orgullo tenemos el haber participado en la CONJUPAD como, como unión de jubilados, pensionados, civiles y militares. Ahí tuvimos que salir porque resulta que los compañeros de esa organización, este, la mayoría pertenecen al IMSS, y nosotros pertenecemos al ISSSTE. Entonces, por esa razón salimos, pero estamos en un reencuentro con ustedes, a mucha honra, compañero Ireta. Queremos decir que en una parte del conversatorio de su programa me pareció haber visto que se trataría también el problema de pensiones y salarios dignos para los jubilados. Entonces, no sé si pudiera caber que un servidor abordase un poco acerca de la UMA, que es un problema que compete a todos y que afecta a todos los jubilados de México en forma descomunal. No sé si me permitan hablar sobre la UMA. Eh, eh, queremos, Adelante, compañero. queremos ser breves, y queremos decirles que como todos ustedes saben, todos ustedes tienen ese conocimiento. La UMA nació en el año 2016, en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, fue creada para el pago, sustancialmente para el pago de multas, etcétera, Servicios. y servicios, para que no saliera tan caro a las empresas. Por eso se inventó la UMA, que es la unidad de medida y actualización. Esto, repito, fue en el año de 2016, pero posteriormente, Miquel Arreola, exdirector de Incorporación y Recaudación del IMSS, ideó con los empresarios, con los grupos más poderosos del empresariado mexicano, ideó que, que la UMA sustituyera a los salarios mínimos. Y en el 2017, en febrero precisamente,
hubo un acuerdo entre el Consejo Técnico del IMSS y al igual que la Junta Directiva del ISSSTE para que los salarios mínimos fueran sustituidos por la UMA. Entonces, hay que volverlo a repetir 1000 veces porque es necesario que la UMA vale menos que un salario mínimo. Actualmente, simplemente como ejemplo, queremos decir que, que el salario, la UMA tiene un valor de 100.857 pesos, y mientras que el salario mínimo asciende a 248 pesos con 93 centavos mensuales. La UMA le corresponden 3.300.53 en cada nivel, y 7.468 mensuales corresponde al salario mínimo. Queremos decir que hay una diferencia abismal en lo que nos están robando brutalmente de 56.83%. Entonces, esto no puede ser, esto no puede seguir adelante. Nosotros hemos luchado como unión al lado de los maestros de la CENTE, de sus jubilados, por varias demandas, pero principalmente la UMA es lo que parece ser, junto con lo de las AFORES y la supresión definitiva de la ley del ISSSTE. Parece ser que la UMA es una de las demandas centrales que tenemos. Junto con los maestros, nosotros en octubre de 2007, eh, eh, en el juzgado 14, No, 2023. del 2023, del 2000, perdón, me estaba hablando la compañera María Elena, el 5 de octubre de 2020 ingresamos ¿cómo les diré? Un amparo masivo compuesto por 5.000 compañeros de jubilados y pensionados de los maestros de la CENTE, de sus jubilados, junto con nosotros participamos, pero poco a poco el Poder Judicial, en aras de sus intereses facciosos, nos fue derrumbando cada uno de nuestros argumentos con, con jurisprudencias legaloides que no tienen ningún fundamento. Y así llegamos hasta el 2024, en que la Suprema Corte, acostumbrada a negarnos el derecho que veníamos invocando, nos dio el último zarpazo, y, y, y ahí la Corte dio por cerrado, en términos legales, la cuestión de la UMA, porque debía quedar así según la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso, en colusión con sus jueces, magistrados y ministros, todos se pusieron de acuerdo, pero los tres poderes de la Unión fueron omisos y cómplices brutales del atentado tan grande que se hacía contra nosotros a través de la aplicación de la UMA, una aplicación eh, que es tremendamente perjudicial para nosotros, porque, repito, que la depreciación de la UMA con el salario mínimo es de 56.83%. Entonces, hemos luchado con los compañeros maestros de la CENTE, y esperamos hacerlo muy pronto con JUPAD, en aras de una acción unitaria y combativa,
Hemos luchado con los maestros de la CENTE por demandas, varias demandas, 6 de las cuales son la El 18 de octubre. 90 días de aguinaldo, bono anual de un mes por el día del jubilado, ajuste del 56.39 al pago de nuestras pensiones, derogación de la UMA para el pago de pensiones, atención pronta y expedita en todos los servicios de salud, solución a los deudores de Fobiste en el pago leonino de sus créditos. Entonces, compañeras y compañeros, queremos referirnos a algo en lo que no estuvimos definitivamente de acuerdo. Estos 6 puntos y otras demandas más fueron, fueron objeto de una acción que se llamó entrega del pliego petitorio nacional. Ese pliego petitorio nacional lo íbamos a entregar directamente en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, pero el simple pliego petitorio no fue recibido y sin embargo granaderos, mujeres policías y hombres policías eh, arremetieron contra nosotros y hubo forcejeos y ellos impidieron que por el momento no se entregara nuestro pliego petitorio de fecha 18 de octubre por entregar en esa fecha. Entonces, no estuvimos de acuerdo con eso. Finalmente, el pliego petitorio se entregó a media calle, pero no estamos de acuerdo en que se dé ese trato a los jubilados y a los pensionados de México que tanto hemos luchado por edificar y hacer grande este país. Se nos trata como a criminales o como a indigentes pedigüeños que vamos a exigir cosas de las que no tenemos derecho. Compañeras y compañeros, eh, repito que los 3 poderes de la Unión fueron cómplices brutales de las acciones que han emprendido contra la UMA. Asimismo, los 3 poderes de la Unión han sido cómplices en la aplicación de la ley del ISSSTE del 2007 Y del IMSS. y, y también han sido cómplices en infinidad de, la, de injusticias cometidas contra los jubilados de México. Hasta el momento no tenemos claro cómo va a ser resuelto este problema de la UMA y también los otros puntos del pliego petitorio. Todo esto compete también a jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE, del IMSS también, compañero Ireta. Este asunto compete a ustedes y ustedes están involucrados en esta justicia aplicada contra todos nosotros. Entonces, por eso debemos luchar juntos y esperemos que en próxima ocasión podamos reunirnos para debatir frontalmente nuestro método y programa de acción. Es cuanto, compañeros. Gracias, compañero. María Elena, también querías tener una Sí, participación. nada más para dar un poco más de información y que se sepa que nosotros estamos muy orgullosos, Jorge Herrera, de haber pertenecido a la Conjupam por 14 años. Darle las gracias abiertamente porque por parte del SME aprendimos mucho sobre la lucha política y sobre todo de los jubilados y pensionados que de ser así, pues imagínense, desde 2006 estábamos con ustedes y como ya lo dijo el compañero Alfonso Ramón, tuvimos que pues estar con los compañeros del ISSSTE porque es lo que nosotros somos del ISSSTE, ¿sí? Obviamente ahorita sabemos y siempre hemos sabido que el ISSSTE y el Seguro Social somos espejo, obviamente con algunas demandas un tanto diferentes, pero celebramos enormemente que volvamos que se realice esta convención próxima y ahí estaremos con todo lo que tenemos ya más grandes,
un poco enfermos, pero hasta donde nos dé, estaremos siempre luchando por nuestros derechos y defender lo que es nuestro. Los derechos se defienden, compañeros, y hay que dar duro porque este gobierno es bueno, está bien, pero nos llevamos gran sorpresa, como dijo el compañero Ramón, el 18 de octubre de este año fuimos agredidos por granaderos, en ningún momento abrieron la puerta, parecíamos ahí limosneros, de verdad nos dieron un trato espantoso, hubo forcejeo, en fin, esto no se puede dar porque pues ya estamos grandes también, ¿sí? Un saludo muy grande para Mire nuestros, que voy a hacer un sí, pequeño un, señalamiento. un gran saludo para nuestra querida, porque todavía yo digo nuestra querida Conjupam, este, grande, muy grande Conjupam, que hizo un gran trabajo y seguirá haciendo a nivel nacional estamos diciendo, gran trabajo político, social y en defensa de los derechos. Sí, compañeros, un gran Señalo. abrazo, Jorge. Gracias por estar ahí con ustedes mucho tiempo, de los cuales estamos muy agradecidos, tanto que aprendimos de ustedes, el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Compañeros, va a tomar la palabra Alfonso un momento, Un tomar pequeño señalamiento. un pequeño señalamiento. Les mandamos un fuerte abrazo al compañero Esparza, pues a todos nuestros queridos compañeros del ESME, ¿sí? Toma la palabra, Alfonso, gracias. Sí, miren, no quiero dejar pasar por alto un hecho que todos debemos conocer. ¿Quiénes fueron los que presionaron en este país para que se aplicara la UMA contra todos nosotros, los jubilados y pensionados de México? Fue, fueron los empresarios, el mega empresariado nacional, junto con Tufik Miguel Ortega, director en ese entonces de incorporación y recaudación del IMSS, los que firmaron con los empresarios el acuerdo, y este acuerdo fue realizado el día 25 de enero de del 2017. Y este acuerdo lleva el número 26 del año 2017 y fue aplicado por el Consejo Técnico del IMSS, al igual que la Junta Directiva del ISSSTE. Quiero decir que Tufik Miguel Ortega siempre perjudicó al ISSSTE y al IMSS. Él fue también como premio a haber favorecido a los empresarios con la UMA. Peña Nieto lo nombró director general del IMSS y hoy Tufik Miguel Ortega es flamante director de la Liga MX del fútbol mexicano. Así es como premia los oligarcas y la oligarquía financiera en su conjunto a quienes traicionaron el trabajo realizado por los jubilados a través de tantos años de empeño. Es cuanto, compañero. Vean, vean, vean. Gracias, compañeros. Se la encuentro a las 10. Y ya son también la 19. Margarita, ¿deseas hacer algún comentario? Jorge, ¿deseas comentar algo? Bueno, nada más pues agradecer el saludo y el abrazo con la compañera Marilena, compañero Alfonso Ramón. De hecho, el compañero Alfonso Ramón formó parte de el primer dirección nacional de la Confederación de Jubilados allá en el año 2006. Y bueno, aunque no hemos últimamente trabajado juntos, siempre nos hemos mantenido en comunicación y sabemos de su actividad y su compromiso. Siempre serán bienvenidos en el sindicato y en la Concupam, por supuesto. Y bueno, ampliar un poquito lo que decía el compañero Sócrates acerca del tema que nos tiene aquí, que es el tema del pacto. Yo
Me congratulo porque se tenga esta intención de llevarlo a su congreso de la Sensuisic y poder ampliarlo, por supuesto, ¿no? El pacto es un instrumento de base que puede servir como un elemento articulador. Entonces, bienvenido si lo llevan a su congreso y ahí le dan continuidad a esto, a los motivos y a los objetivos, pues bienvenido sea. Yo creo que serviría de ruta, de camino a lo que tenía como finalidad haber firmado este pacto, que aunque es de dos organizaciones, no está cerrado a que pueda ampliarse con más. Y felicitaciones si lo llevan ahí con ustedes al séptimo congreso de la Sensuisic. Gracias. No sé si de entre los compañeros asistentes quiera alguien volver a comentar algo. Tenemos todavía unos minutitos. Pues bueno, realmente la plática de hoy fue muy corta y ya más es complemento de la plática anterior, que ahí sí nos extendimos muchísimo. Este, y pues bueno, cuando lancen la convocatoria, si nos hacen favor de mandarnos un documento para darle difusión, sería lo único que le pediría. No sé si hay algo que agregar, profesor Sócrates. Sí, nada más informativa. Ya subí ahí varios documentos que hemos venido manejando. Está ahí en imágenes el pacto que firmó el SME con Conjucapam. Ahí están abajo los nombres de las personas. Lo que leyó el compañero Jorge Herrera Irena. ¿Sí? Entonces, para que todos lo tengan, lo puedan revisar y pues vean qué tanto les convence pues si hay cosas que agregar. Y pues yo los invito a que todos en nuestros espacios, digo, yo me muevo mucho en la así porque pues, somos un sindicato universitario, pero en cualquier otro espacio, pues ojalá y que lo podamos promover en otros sindicatos, en otras organizaciones, de tal manera que, pues, digo, si actuamos de buena voluntad, ¿verdad? Todo esto, pues, ir construyendo esa unidad tan necesaria, porque si todos nos queremos unir y todos queremos, ¿verdad?, formar nuestro propio espacio unitario, pues va a estar difícil porque vamos a tener como ahora muchos grupitos. Yo no mencioné a todos, porque nada más mencioné, pues como que los que sonaron más, los más visibles, ¿no? Y todo eso. que- y donde había un conjunto, hay, porque todavía están allí, pero, o sea, no quiere decir que sean los únicos. Hay muchos otros espacios de unidad y todo eso. Pero bueno, ahí está el pacto. También puse ahí un artículo que yo hice cuando la primera reforma que impulsó AMLO sobre las Afores, en donde habla de, pues, modificar los porcentajes de interés y todo eso. Ahí está el análisis, pues no lo voy a repetir ahorita, pero ahí lo pueden leer, ese artículo, que fue específicamente eso. También hice un artículo anterior sobre la intención de Peña Nieto, ¿verdad?, de modificar las funciones de pensionista, ¿no? Le querían cambiar su estatus, que al final no lo hicieron, pero nosotros estuvimos al tanto en la CENSUECIC, hicimos como ahorita eventos, ¿verdad?, presenciales, análisis, hicimos así. Yo tengo un escrito sobre esa reforma de Peña Nieto que él estaba impulsando y cómo estaba ahí, pintaba el panorama, daba un diagnóstico de cómo están las Afores. También tengo ese, no lo puse allí, pero después lo puedo compartir. También puse allí el libro de Lulú, que tranza con las Afores, que es un análisis más amplio, hasta histórico y a nivel un poco hasta internacional, de cómo surge el seguro social. Así. Y bueno, es paradójica la historia, ¿no? Porque la idea de seguros nace en Alemania con el que menos hubiéramos pensado, ¿verdad? Con el canciller de hierro, ¿no? Se decía, el de mano dura, el de las represiones. Él dijo públicamente, después de haber vivido
las revoluciones obreras del 48, esa rebelión que hubo en varios lados, y luego la de los 74, ¿verdad? Con la Comuna de París, dijo, yo creo este seguro, fue un seguro sobre vejez, otro sobre enfermedades, y dijo, es preferible tener estos seguros que tener una revolución. Así con esas palabras, cuando inició esta idea de los seguros. Y después de ahí se fue retomando en los diferentes países, entre ellos México. Ya con Cárdenas se creó una comisión para crear un seguro que se va a poder aterrizar hasta 1943 con el presidente Ávila Camacho. Pero ya venían los trabajos desde antes. Ahí se pudo concluir y es cuando se funda el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora sí, con actuarios, con una proyección, con una forma de capitalización y crear. El antecedente es, para que lo sepan, el Fondo Único de Pensiones. Con Cárdenas y demás hubo un Fondo Único de Pensiones, ¿les suena? Bueno, esa idea la están ahora redescubriendo, ¿no? Y relanzando. Pero ese Fondo Único de Pensiones era otra cosa y sí tenía dinero y sí daba pensiones, ¿no? Pero este Fondo Único de Pensiones, pues, no da pensiones, o sea, y pues tampoco tiene dinero, entonces, pues, o no tiene mucho dinero, pues entonces no es algo realmente que consideremos que vaya a resolver lo que se estaba demandando, que sean pensiones justas y dignas, ¿verdad? Que le alcancen a un trabajador para resolver sus necesidades. Entonces, también puse eso de amicus curiae, o sea, el análisis que hizo Lulú con un colectivo en donde analizan ese Fondo Único de Pensiones, ¿no? Entonces, pues ahí están esos, son, ¿verdad? El pacto, dos escritos que yo hice, ¿verdad? Donde hago una propuesta sobre un sistema de seguridad social autogestivo y está en las propuestas de la compañera, bueno, los análisis de la compañera Lulú, entonces ahí están, los pueden descargar todos, ¿no? Y ya hemos puesto también en la sesión anterior la LEPE, ¿verdad? La Ley de Pensiones impulsada por Confupam, que pues yo también estuve de acuerdo en que se haga eso, me dio mucho gusto, o sea, dije, le di una bienvenida, ¿no? Porque hasta me sorprendieron porque pues yo estaba en eso de que se hiciera la propuesta. Y ellos me salieron con que después ya la tenían, ¿no? Ya tenían una propuesta. Y bueno, ha sido discutible, es discutible, pero pues yo digo, qué bueno que la hicieron, qué bueno que la presentaron. En su momento se hizo iniciativa de ley. Y pues ya es un punto de partida, ya es un antecedente. Así ha sido siempre en la historia del movimiento obrero, de iniciativas, ¿verdad? Reuniones, intentos y todo, hasta que en algún momento se puede ahora sí cristalizar, o como luego dicen, cuajar, y entonces prende, ¿verdad? El asunto y entonces podemos encontrar una cosa concreta. Entonces, estamos en el camino, ahí están esos documentos, yo los invito a que pues los descarguen y, pues que nos vayamos documentando, ¿no? En lo que tenemos y en lo que hay, para que pues nadie nos sorprenda, para que nadie nos sorprenda con cuentos, ¿verdad? Que no resuelven los problemas de fondo. Y eso es lo que estamos, entonces lo que pone el pacto, y ahí le dejo, es exacto. No a las sumas, fuera las afores, un sistema de seguridad social solidario y en manos de los trabajadores o donde los trabajadores tengan participación y reconocimiento, Ujú. ¿verdad? Esas son algunas de las demandas. Pues gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, profe. Me recuerda las fechas del Congreso, lo tengo anotado 13, 14 y 15, ¿verdad? Sí, sí, es O la es- próxima semana, es jueves, viernes y sábado. Ujú. Concluimos el martes con un taller más. Sí, el martes los espero, ¿verdad? Yo voy a exponer precisamente ese análisis y esa propuesta de el sistema de seguridad social autogestivo, porque no se contrapone. La maestra, la compañera Lulú me pidió y yo le dije que sí, que podía estar ese día, y ella va a presentar una propuesta muy concreta y no se contrapone porque tampoco los trabajadores pueden estar esperando a que el Estado o el gobierno, como el quieran llamar, resuelva. O sea, los problemas se tienen a diario, se vienen a diario, y tan prueba que no hemos esperado es que una estrategia de los trabajadores desde los años 90 frente al neoliberalismo y a esta destrucción del sistema de seguridad nacional, nos movimos
lo han criticado ahí en nuestro sindicato, en el Estawach. Algún compañero dijo, ¿por qué el seguro de gastos médicos mayores es neoliberal? Es algo neoliberal. Digo, sí, compañero, es neoliberal, claro que sí, porque es parte de esa privatización de la seguridad social. El problema es que nosotros teníamos que encontrar una respuesta y una solución inmediata a nuestras necesidades. Y todo el conjunto del movimiento obrero, todos los sindicatos independientes y otros que no eran independientes, tomamos esa estrategia de crear, en verdad, de pedir y solicitar a nuestras instituciones que se crean los seguros de gastos médicos mayores colectivos, con problemas y todo eso, pero gracias a ellos muchos nos hemos salvado varias veces. Gracias al seguro de gastos médicos mayores, no digo que sea la solución, ese compañero pedía que se quitara y yo le digo, sí, estoy de acuerdo en que se quite, pero cuando tengamos una respuesta inmediata, porque pues no podemos esperar hasta que ya tengamos el sistema de seguridad social, ¿verdad? Como sea, autogestivo o no autogestivo, pero algo que realmente nos resuelva el problema. Ahorita mismo tenemos que ir dando respuesta. El Estawach creó ahora un fondo de pensiones, pero del sindicato, totalmente autogestivo, y ahorita nuestro problema y nuestro tema es capitalizar. ¿Cuál es la vía de capitalizar? A través de dar préstamos con intereses. Ya se agotó lo que teníamos, ya, o sea, la gente está interesada en que se les préstamos grandes, 300,000, 400,000, medio millón. O sea, creo que hoy sí le dimos un poco al clavo, ¿verdad? En esa forma de que esperamos que en algún momento tengamos un buen capital y podamos dar una pensión complementaria autogestiva, ¿verdad? Desde nuestro sindicato. Y a lo mejor eso podríamos hacer a nivel nacional más grande, ¿verdad? Una cosa más grande donde podamos tener pues pensiones más grandes para todos. Entonces, vamos a demostrar que los trabajadores sí podemos, ¿verdad?, ser autogestivos en eso. El SME tuvo, porque la seguridad social no solo son las pensiones, son sistema de salud, vivienda, hasta recreación, ¿no? Por eso el IMSS tenía esos centros de vacaciones, centros vacacionales. El de allá de Huastepec es uno de los más famosos, enorme y bonito, ¿verdad? Que está. Eh, el SME tuvo su hospital ahí, donde ahora están sus oficinas, ¿verdad? El SME, telefonistas, ferrocarrileros, petroleros, o sea, muchos manejaron en su momento su sistema de salud, de su sindicato, con sus hospitales, con sus médicos y muchas otras cosas que los sindicatos han hecho. Yo creo que hay que retomar el camino y los sindicatos pueden crear muchas cosas. El SMEC ya también impulsó su cooperativa, no esperó a que se revierta el decreto porque pues es que hay que dar respuesta inmediata, ¿no? Ha sido muy polémico eso, pero yo digo, pues ni hablen porque las cosas luego no son fáciles. Entonces hay que dar respuesta y se da respuesta en las condiciones que se tienen. Y la otra, la cooperativa de ahorro y préstamo. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesitamos dinero los trabajadores. Entonces, hay un conjunto de organizaciones autogestivas que los sindicatos han hecho, siguen haciendo, los trabajadores a veces no solo los sindicatos fuera, y de eso queremos hablar la próxima vez, de que los trabajadores pueden, han podido en muchos países y a lo largo de la historia, México no es la excepción, y hoy, con mayor razón, los trabajadores pueden, con eso y con más y no tenemos por qué estar limosneando, ¿verdad? Ni esperando a que, ¿verdad?, alguien, una persona o las personas vengan y a resolver nuestros problemas. Gracias. Gracias, profe. Pues agradecemos a Jorge Herrera Mireta por su plática tan extensa y la aclaración que nos ha hecho sobre varias cosas. Y bueno, pues los esperamos el siguiente martes para el último taller. Y bueno, síganos en nuestro canal. Ya anexé los links de Facebook y YouTube. Ahí ya están alojados nuestros videos. Y pues bueno, si quieren recibir el mensaje, pues nada más suscríbanse. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por dedicarse un poco de tiempo para actualizarnos en todos estos temas. Y gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, Alejandra, de CITIC compañeros. Salud, Buenas noches. compañero Jorge, Gusto y a de Buenas todos los noches. saludarlos. presentes. Buenas noches, compañeras y compañeros todos. Buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Gracias.